Epígrafe, el sur también existe. Extremo sur, el de Huinca Renancó, 423 kilómetros desde la ciudad de Córdoba y a 200 kilómetros de Río Cuarto y también 200 kilómetros de Santa Rosa de la Pampa. Menciono esto porque hacia allí circulan los huinquenses y este es el gentilicio. Hacia Río Cuarto, menos de lo que presuponíamos y mucho hacia la ciudad o hacia la provincia de La Pampa, por una razón de geopolítica. La Pampa es una provincia subsidiada por provincia patagónica y hacia allí cruzan los huinquenses en busca de combustible más económico y de hacer las compras para la familia también con precios más acomodados que los existentes en la provincia de Córdoba. Su emplazamiento geográfico, entonces, la constituye en típica ciudad de frontera y esto está afianzado además en la percepción que los huinquenses tienen de sí. Autopercepción no solo de frontera, sino además de frontera lingüística. Era reiterado en las entrevistas que tomamos con Sergio Di Carlo, aquí presente, Silvina Perrero y Florencia Dreuñac, la sensación del ser pampeanos. Es decir, nosotros no somos cordobeses, identificando al ser cordobés, y estoy hablando sin el metalenguaje correspondiente, que no es el mío, pero sí desde el punto de vista lingüístico, no sentirse cordobeses capitalinos. Y fíjense lo que esto significa, entender que el cordobés es el capitalino remedado a veces groseramente en los programas que se hacen desde la capital del país. Entonces, la primera cuestión relevante desde el punto de vista de las entrevistas antropológicas fue esta autopercepción de no cordobeses, sino más vale pampeanos en el sentido extenso, tanto de la provincia de La Pampa cuanto de la provincia de Buenos Aires. Para comprender mejor a Huinca Renancó hay que entenderla ya no como la punta de línea de ferrocarril que lo fue y fue la razón de su fundación allá por el año 1901, esa percepción no, o esa historia no la conocían una gran parte o no podían dar cuenta testimonial gran parte de los entrevistados, sino solo una de las personas especialista en el ferrocarril General San Martín y en el origen de Huinca Renancó desde esa situación. Punta de línea de ferrocarril, fundada la ciudad en el año 1901 a partir de un loteo de hispanos allí asentados. Fíjense además que una nota curiosa que nos fue dado corroborar, Tere Toniolo nos dio algunas indicaciones con respecto a cada una de estas zonas. Íbamos hablando, Elena quería que diéramos datos acerca de lo que significó esta excursión a los indios ranqueles, 6 horas de ómnibus. Fuimos hablando y el retorno aún más largo, aún más extenso, porque se descompuso el ómnibus en el que viajábamos. Bien. Entonces, tuvimos tiempo de ir intercambiando opiniones, íbamos hablando con Silvina Roncaglia y decía en los datos que nos había dado Tere, participaron en esta empresa del ferrocarril y quedan enterrados en la ciudad de Huinca Renancó indios e hindúes.
nosotros pensamos, bueno, a ver los hindúes, y lógicamente los ferrocarriles eran ingleses y el personal de trabajo eran unos cuantos hindúes, y estos hindúes, según confirmaron algunos de los entrevistados, aparecían enterrados en un médano junto con los indios de la zona, víctimas ambos grupos de una epidemia que había asolado la ciudad. Entonces, reténganse estos datos: cabecera de línea de ferrocarril, ciudad de frontera, pero además, si nos remontamos al nombre, Huinca-Renancó, pozo de agua del Cristiano, esto en idioma o en lengua ranquel. Luego supimos que del remanente de lenguas de pueblos originarios de nuestra provincia, solo el ranquel es una lengua articulada, y no así el comechingón o sanavirón, que solo tiene un léxico de no más de 80 palabras sueltas y normalmente topónimos. Pozo de agua del Cristiano, porque en la época de la conquista del desierto, esto era una zona totalmente seca, zona de médanos, y por lo tanto el que hubiera un pozo de agua era indudablemente muy agradecido como para abastecer la caballada. El régimen de lluvias cambió, los médanos prácticamente desaparecieron, y Huinca-Renancó y la zona aledaña del departamento General Roca es una zona eminentemente dedicada a la agricultura y a la ganadería. 3 escuelas secundarias, 3 escuelas primarias, una escuela de formación especial, un instituto de formación tecnológica, el ISET, donde hicimos nuestras grabaciones, y esto es importante, sede el ISET de las universidades populares. Sépase, Huinca-Renancó tiene problemas de agua y fundamentalmente problemas de gas natural. No llega el gas natural, pero está llegando, y para esto era necesario que hubiera gasistas formados. No contaban con eso, y la Universidad Popular, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, allí se instala y aspira a desarrollar la formación de al menos 300 gasistas matriculados. Este es el sentido de las universidades populares. Los problemas que debimos afrontar fueron los que han sido señalados en las otras localidades. Nuestro contacto era muy difícil con Huinca-Renancó, teníamos algunos datos, y la persona que actuó como puente para conseguir los entrevistados fue Delia, la madre de Mara Sotelo, exalumna del profesor o de la sección español, que hizo algunas vinculaciones. No obstante, nos faltaban, y esto es una característica, determinado tipo de informantes sin formación completa. Se trató de buscar a última hora, porque piensen que teníamos que estar 2 días solamente, y el ritmo de las entrevistas era vertiginoso, porque actuaban no solamente Tomás Smekens y equipo aquí presentes, que se ocuparon de la videograbación del grueso de las entrevistas, sino los que eran nuestros enemigos, es decir, el equipo de Nicolás Crespo. ¿Y por qué digo enemigos? No por competencias, sino porque realizaban 2 tareas que luego pudimos advertir como bien ensambladas. Mientras se videogrababan las entrevistas principales, el otro equipo de filmadores tomaba tomas del pueblo, y además hacía estas cápsulas, entrevistas encapsuladas que luego sirvieron para la difusión. Pero la enemistad surgió porque se entusiasmaban estos entrevistadores de cápsulas y se extendían demasiado, y la gente tenía muy poco tiempo
para destinarnos luego para la entrevista principal. Aparece allí en escena una de estas personas que tuvimos que buscar en su domicilio y conseguir arrastrarlo hasta el lugar. Y fue, creo, y eso lo sabrán los transliteradores, una de las entrevistas más interesantes, sobre todo para la entrevistadora. Este personaje del pueblo, que además es periodista, demostró lo que es una realidad de muchos de los entrevistados en Winca Renancó. Un alto sentido de pertenencia y de voluntad de participación en su lugar, a diferencia de los más jóvenes, muy indiferentes con respecto a la marcha de esta ciudad. Rubén, el periodista de una radio local, demostró esta voluntad de participar en su ciudad, vivirla de manera emocionada, y proporcionó uno de los refranes o dichos que este entrevistador, yo, poco aguzada en esas lides, porque no estamos acostumbradas al trabajo de campo, fue uno de los pocos que pude percibir, y que era a volar caichinche. A volar caichinche. Eso es todo, a volar caichinche. Ese es mi relato de lo que significó, y a los jóvenes aquí presentes sepan lo que es salir de la biblioteca o del aula e ir a hacer trabajo de campo. Es una de las experiencias más enriquecedoras y será algo que no creo que yo ni ninguno de los que participamos en estos equipos vayamos a olvidar tan fácilmente, y los invito a este tipo de investigaciones porque se crece absolutamente desde el punto de vista existencial y no solo lingüístico, que es lo de menos.